Venimos a hablar donde venden la cerveza local y me quieren dar como comida de la mano de ella, como una muestra de respeto y de agradecimiento por venir. Vamos a ver si nos da chance de ver dónde está la cerveza, porque ahora sí despertó mi curiosidad. Ah, vean, la tienen en estañones. Esto es lo que vamos a ingerir. No sé de qué está hecha, pero de ahí sale la cerveza. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en África, específicamente en este momento estamos en Etiopía, en uno de los mercados más famosos que tiene esta ciudad, y vamos a hacer una única cosa. Vamos a devorar la comida callejera, la comida más típica, todo lo que haya aquí que se pueda comer, lo vamos a probar. Vamos a ver preparación, sabores, más o menos ya ustedes sabrán cómo funciona, así que acompáñenme a ver qué hay por estos lados del mundo. Así es como se ve una de las calles del hambre, como le dicen en Venezuela. Así se ve uno de los callejones de la comida. Aquí tienen hasta entretenimiento. La gente por aquí está jugando cosas, por aquí están jugando pool. Pero, hi friend, pero aquí vamos a ver lo más importante. Vamos a entrar a la cocina. Vamos a probar un plato que se llama shiro, que es uno de los más típicos en este país. Es este que ven por aquí. Se ve como un caldo rojo, la verdad no entiendo bien, pero vamos a pasar a la cocina a ver los ingredientes. Salam, salam. Vean aquí cómo tienen la cuestión. Ya está esto preparándose. Esta es una cocina eléctrica. Por lo que veo, el agua aquí la traen en un tanque. Viene un camión con un tanque de agua y se las vende barata. Y así es como mantienen el agua aquí para lavar los trastes, para cocinar. Me preocupa que lo que vamos a probar es como hecho con agua. No sé si es también con agua del tanque, me imagino que sí, pero bueno, nada que una ida al baño no soluciona. Vean cómo funciona esto. Van a hacer unos de estos frijoles que se llaman yellow beans aquí en Etiopía, que la traducción serían frijoles amarillos. No sé realmente si es un frijol o es un tipo de frijol que no conocemos, pero es frijol que ya viene molido. Es más, vamos a probar el frijol molido. Véalo como viene. Ellas lo compran ya así en el mercado de especies que venden de todo. Tiene un sabor un poquito como a consomé, podría decir. No sabe como a frijoles. Y también le agregan este chilito rojo, que este me preocupa la verdad probarlo aquí frente a ustedes. Pero bueno, vamos a ver lo que nos van a cocinar. Este quema un poquito más. Aquí en Etiopía y en general he visto que en África la gente come bastante picante. Y una revueltura, una mezcla de estos dos es lo que nos van a hacer aquí. Con cebolla, le agregan un poco de sal, un poquito de tomate y lo ponen en el comal, que es lo que ya están viendo por ahí. Ahora lo único que queda es probarlo, damas y caballeros. Ahora sí, bichos, tenemos por aquí al señor Charlie, el licenciado y agrónomo, que nos va a ayudar en esta degustación. Esto que ven aquí es el shiro, que es la mezcla que ya vieron, pero yo no me esperaba esto. Viene con injera, que es el pan más típico de Etiopía. Esto en casi todas las comidas típicas está incluido. Y vean que no hay cubiertos, no hay cucharas, no hay nada, y tampoco hay donde lavarse las manos. Eso es algo curioso, al menos en este mercado. Obviamente hay restaurantes y otras zonas fancy, pero estamos probando lo que come todo el mundo. Entonces, a la mano de Dios, Charlie. Y a darle bonito. A darle bonito, nada que una pringapié no solucione. El pan es helado, frío, 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 como el agua del río. Frío, frío, como el agua del río. Y es como esponjoso o poroso. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Vamos a probar el pan solo primero. ¡Qué curioso! No es dulce. No. Tiene como un sabor como a limón, Como limón. como a mora. Tiene un sabor como a una mora. Qué extraño, esto nunca lo había probado en mi vida. Pero esto no se come solo. Esto usted lo embarra de shiro, que nos va a quemar la vida. Hay que adelantar de una vez. El shiro está calientísimo, entonces calienta el pan. No, tengo que decir que está demasiado rico. La verdad, creí que iba a estar muy picante y especiado, pero no, está delicioso el shiro. ¿Qué les puedo decir? Es un sabor que nunca había probado. Es prácticamente un puré. ¿Y cómo lo describiría usted, Charlie? Un puré bien condimentado. Sí, mucho condimento. Bien condimentado. Con ligero chile, a pesar de que el chile estaba fuerte, que estaba en el tarrito, pero sí está muy bueno. Delicioso.
Esto está bien interesante porque es carnicería aquí al frente. Esto es lo que usted se encuentra en el local. Vean ahí donde tienen la res. Aquí están cortando el platillo que nosotros pedimos. Si usted quiere para llevar a su casa, vean que aquí le sacan la carnita molida, el corte, lo que usted necesite, lo compra y se lo lleva. Pero si usted se lo quiere comer en el acto como su servidor, él lo prepara y ahorita lo pasa a la cocina que está ahí atrás y ya casi nos traen el plato que se llama shekla. No sé exactamente cómo es, pero ya nos vamos a dar cuenta. Nada más, oigan, por favor. Así suena la belleza, la delicia. Viene calientísima. Ahorita ni siquiera la vamos a poder probar, pero quiero que vean cómo viene esta carne que es como en chicharrón. Trae chile, cebolla, varias cosas arriba. Aquí viene una salsita. Obviamente no podía faltar injera, que es el pan con el que se come todo aquí en Etiopía. Y nos pedimos una cerveza St. George, que es de las más famosas aquí. Y aquí les va un dato curioso. Resulta que en Etiopía usted puede tomar hasta después de los 21 años. Creo que así es en Estados Unidos también. Y venden cerveza de fábrica así embotellada. De hecho que tienen Heineken y todo tipo de cervezas, todo tipo de licores. Esta cerveza sí vale $1. 5 tejas en Costa Rica y se ve así. Vamos a tomarla porque ahorita esto está incomible. Ay, es una cerveza clarita, no está fuerte para los de Costa Rica, sabe casi idéntica a la Imperial. No tiene demasiado gas ni es pesada. Me iba yo a morir aquí esperando a que esto se pusiera frío porque viene con carbones en fuego para que nunca se enfríe. Entonces, bueno, vamos a sacarlo así a como está y lo vamos a probar hirviendo. Que al parecer esa es la idea, probarla prácticamente recién hecha. La vamos a envolver en pancito, como que si fuera un gallito, pero con injera. Y ahora lo embarramos de chile. No sé qué tan picante está. No sé si me voy a quemar la vida. Definitivamente. Uy, huepucha. Perros. Está demasiado picante. Pero el chile es lo que marca toda la diferencia. Fuera de eso es carne igual a la que hay en todos lados. Pero el chile es el que le da un sabor especial. Algo bien interesante es que veníamos probando platos bien baratos. Platos de $1, de $2. Pero de repente por este plato nos cobraron $13. Con 3 refrescos sería la única variante, pero $13 pagamos aquí. Vean, venimos a hablar donde venden la cerveza local y me quieren dar como comida de la mano de ella, como una muestra de respeto y de agradecimiento por venir. What is it? What's called? Shiro. Shiro dinich sega. Meat. Cutero. Es como papa con carne y esto es injera. Es el pan típico de Etiopía con el purecito. Amasegnalo, así es como se dice gracias en Etiopía. Entramos primero a preguntarle a la señora si nos dejaba grabar porque hay que tener muchísimo respeto. Nos invitó a la comida y nos dijo que sí, que podíamos entrar. Entonces quiero que vean, este es un pasadizo del mercado y en esta tiendita de aquí es donde es conocida porque aquí se consigue la cerveza local. No es cerveza de fábrica, no es cerveza en lata. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Salam, salam. Tomamos asiento. La gente viene, se reúne aquí en la mesa y vamos a pedir la cerveza. Coffee. Beer, please. Ok, aquí viene el vasito. Vea la cerveza como viene en una lata. Coffee. Coffee, no, it's okay, just beer. Solo cerveza venimos en este momento. Vean la cerveza, vean el color que tiene. Parece casi un té frío, una Coca-Cola. Es cafecita y la sacan como de un balde por aquí atrás. Vamos a ver si nos da chance de ver dónde está la cerveza. Porque ahora sí despertó mi curiosidad. Ah, vean, la tienen en estañones. Es como una chicha. Prácticamente no se ve, está muy oscuro. Voy a ver si le pego una luz para que lo veamos todos porque ni yo veo. Esto es lo que vamos a ingerir. No sé de qué está hecha, pero de ahí sale la cerveza. Me dicen que tiene demasiados ingredientes, no me pueden decir de qué es la cerveza y además me van a invitar a un trago que este sí viene de botella. Esto, Drambuie, Charles Edward, solo dice licor, no dice de qué será. Bueno, de aquí vamos a salir felices. Primero la cerveza, vamos a ver. Huele como a una chicha, así a una fermentación. Uy, sí, ni idea de qué será esto. Tiene muchísimo líquido, tiene poquito sabor. Es muy leve el sabor que tiene, pero ni idea de qué será. Simplemente vamos a proceder a ingerirlo y vamos a tomarnos este traguito también, este shot. Este sí huele fuerte.
Uy, 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 uy. Este sí me calentó la vida. Está demasiado fuerte. ¿Y qué puedes saber? Un poquito anís, pero no es anís. Solo Dios sabrá qué nos acabamos de tomar. Encontré algo un poco difícil de encontrar. Hoy he estado buscando por todo lado frituras, cosas echadas en aceite. Y aquí este compa está cocinando. Vamos a ver en realidad qué está cocinando. Yo de aquí sé que hay papa y esto no sé qué trae adentro. Vean el aceite nada más, vean todo friteándose. Así que vamos a pedir y ya nos vamos a dar cuenta. Hasta pescado tiene por aquí este compa. De hecho que ahorita va a filetear este pez y lo va a hacer empanizado, pero no va a estar porque me dijo que tiene que echar el aceite allá, calentarlo. Entonces que todavía no, pero esto no lo había encontrado yo en todo el rato que llevo caminando en el mercado. De hecho no he visto ni una venta de mariscos. Vamos a probar esto que no sé qué trae adentro. Se ve como harina de trigo frita. Trae como lentejas, es lo que trae ahí adentro. No sé si se alcanza a ver, pero está muy rica la combinación. Todos los fritos siempre saben rico. Y lo vamos a bajar con zen. Me dicen que es una bebida de Etiopía que está hecha de sorghum. No tengo ni idea qué es, pero ya nos damos cuenta. ¡Qué rico! Es como tomarse un café frío con malta y gasificado. Está demasiado rica esta bebida, algo completamente nuevo. Y la fritura también, como siempre. Antes les dije que no había para lavarse las manos y no puedo dejar mal a mis compas. Estoy viendo que es que hay estañones como estos. De hecho este estaba aquí tapado, pero al parecer ya queda poca agua. Entonces simplemente lo doblamos y aquí sacamos el agua para lavarnos las manos. Así que sí hay la verdad para lavarse. Simplemente hay que poner atención para encontrarlo. Este es un restaurante grande, le llaman Big Restaurant aquí en el mercado. Y vamos a probar algo que es diferente a lo que probamos antes. Parece igual porque casi todos los sirven con injera, pero aquí viene injera, que es este pan frito. Viene con macarrones, viene como con lechuga y un poco de papa. Y esto de aquí que son especias. Vamos a entrarle a todo. Este pan frito se come con este pan que no está frito porque todo aquí se come con pan. Entonces vamos a probar la injera con macarrones. Está demasiado especiado hasta que sentí como un tipo de ácido en la boca, como un poco de miel de abeja también. Está bien rara esta combinación, nunca la había probado en una comida y no me encanta la verdad. Vamos a probar por este otro lado esta salsita que está caliente. También es que está frío, esto de aquí está frío. Esta salsita ya me emparejó, no tiene tanta sal, más bien casi que no tiene como ni salado ni dulce, está neutro. Y finalmente aquí viene otra salsa, como que en este plato vienen 3 platos diferentes. Esta salsa de aquí, esta sí es parecida al shiro que probamos al inicio, pero de este plato, esto no me encanta, pero todo lo demás está delicioso. Existe algo muy famoso aquí en Etiopía que es el café etíope y lo vamos a probar hecho aquí en un lugar local. Quiero que vean cómo viene el café, lo quiero oler la verdad, porque por ejemplo en Costa Rica también nos caracterizamos por el buen café. Huele un poquito fuerte, pero huele diferente. No sabría cómo decirles porque no soy experto, pero huele muy bien. Y además me cuentan que lo cocinan en esto que se llama cool, que es mejor para la salud, para estarlo respirando, que el carbón. Y que además le da un sabor diferente a las cosas. Entonces vean aquí donde tienen las estufas que se prenden con caca de vaca. Esto que está aquí es caca de vaca que lo usan para prender el fuego, que ya después calienta el carbón. Entonces van a preparar esto para calentar agua y hacernos un café chorreado en el acto. Vean el proceso. Primero echaron el café en la taza y ahora le están echando el agua para que se caliente ahí. Este proceso nunca lo había visto para hacer café. Pucha, por Dios. No sé qué tiene eso, pero no huele a humo. No huele a carbón. Más bien huele como a una esencia, como cuando usted pone incienso en algo a quemarse. Huele rico, pero le saca todos los males. Me dicen que el café está listo cuando empieza a pasar esto. Cuando empieza a salir humo por ahí arriba, ella chequea y significa que ya está para darle. Esta jarrita es de barro. De hecho que está hirviendo el café, se sale por ahí arriba. Así es como ella se da cuenta que está listo. Uy, se me está quemando, señora. ¿Tiene las manos inmunes o qué es lo que pasa? Y así directo lo vamos a tomar. Para comer, a pesar de que estamos aquí en
en la calle, una parte muy importante me dicen que es poner incienso para Dios y para que nos traiga bendiciones y buena suerte. Entonces vamos a tomarnos el café oliendo rico aquí en la mesa, se podría decir. Ahora sí, el café, esperamos a que el granito se sentara en el fondo para que no salga en la taza. Y ahora está sirviendo el líquido. El elixir. Es un elixir. Café etíope, amigos. La verdad es que estoy emocionado. A mí me gusta mucho el café. Entonces vamos a ver qué tal esta cuestión. Probablemente nos va a quemar la vida, pero así es. Ay, efectivamente está muy caliente, pero el sabor sí es diferente. Este, al tener ese proceso, tiene un sabor quemadito, es un poquito, muy levemente amargo y está como regular, ni ralito ni muy fuerte, como regular. Buenísimo, la verdad, y además la técnica y como lo sirven todo aquí, espectacular. Muy importante, esta tacita de café vale 20 centavos de dólar, que son como 100 colones más o menos. Algo bien interesante a recalcar, a pesar de que este mercado es un caos y hay tanta gente, es que está muy limpio. Hay muchísima gente encargada de limpiar. De hecho, nos hemos encontrado como 4 personas igual a este señor recogiendo toda la basura que hay en las calles. Entonces, si ustedes ponen atención, está todo demasiado limpio. Para endulzarnos la boca, vamos a comprar un tipo de postrecito salam, que es este pan que obviamente ya lo compramos. No crean que lo voy a agarrar así nomás. Vale como 40 centavos, como 200 colones en Costa Rica. Es un pan que está hecho en aceite, se le llama sambusa y no está relleno de nada, es simplemente como pan dulce. Me hace gracia porque usted nada más cuando lo compra, lo agarra. No es como que le hagan una servilleta o algo, simplemente lo agarra, sale y se va y se lo va comiendo en el camino. Está delicioso, es esponjosito y por fuera frito, delicioso. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, cuál fue su plato favorito. Algo interesante que no les conté a lo largo de este video es que casi todos los platos son vegetarianos. Y no es que la gente sea vegetariana, aquí le entran a todo, pero la mayoría de platos me dicen que por tradición y demás son vegetarianos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se metió una cerveza un poco diferente.